mi nombre es Isabel Sofía Monroy Ariza, soy de grado 10º y esta va a ser uno de los tantos videos, aproximadamente 6 o 7, que voy a realizar para pensamiento social e histórico. Primero, en esta sección de alguna manera o videos se van a hablar de este libro. El libro negro de la nueva izquierda. Puede que sea un libro polémico o puede que la simple carátula puede generar algo en ciertas personas. Pero realmente el contenido es bastante informativo, incluso más su primer capítulo. Por lo que vamos a pasar a explicar un poco esto. Aclaro que voy a decir tanto mis opiniones como disensos, pero también voy a hablar mucho sobre la opinión del autor y sobre lo que él requiere o decide que se interprete, por así decirlo, porque la mayoría de páginas son bastante técnicas y bastante claras sobre lo que el autor opina y el autor piensa. Entonces prácticamente vamos a empezar desde ahí. Primero, tanto la G como el libro en sí siempre nos quiere decir como una de las cosas más importantes para hablar tanto de nueva izquierda como de comunismo actual es Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales son los escritores del Manifiesto Comunista y de alguna manera u otra los padres del marxismo, también denominado o prácticamente el cual se le fue cambiando un poco a un socialismo científico, entre comillas prácticamente. Vamos a pasar a prácticamente revisar el libro. Lo primero que nos dice es que son dos pensadores alemanes y dos hombres alemanes, los cuales deciden como de alguna manera retratar un comunismo a base de lo que ellos pensaban, porque anteriormente ya habían bastantes pensadores, tanto Saint-Simon, Fourier o incluso Owen. De estos pensadores, lo que se hace en el Manifiesto Comunista es refutar todo ese pensamiento de comunismo, pensando en la idea de proponer un comunismo o un marxismo, como es llamado, que prácticamente no sea como muy utópico, como que las cosas no pasen a ser tan irreales como los anteriores autores lo veían, lo cual termina de alguna manera siendo también bastante utópico. Tanto el Manifiesto Comunista como el comunismo actualmente es bastante utópico y bastante irreal, pero la idea tanto de Friedrich como Karl era manejar como decir, nosotros proponemos esto y lo vemos de alguna manera más realista. Una de las cosas súper importantes es la dialéctica. En este capítulo se habla muchísimo de la dialéctica y de la opinión que tenían tanto Karl como Friedrich sobre esta. Es prácticamente de que toda tesis tiene una antítesis y que estas dos se pueden convertir en una síntesis. Esto pasa prácticamente de que cada opinión tiene una opinión en contra y si se unen las dos pasa a ser otra opinión más avanzada de alguna manera. Espero que se entienda esto. Esto pasa a ser un materialismo dialéctico que de alguna manera es bastante usado tanto por Karl como por la mayor parte de pensadores en su momento. Prácticamente se basa en una relación de empleador-empleado que termina siendo de alguna manera como esas como relaciones de producción en las cuales tú me das y yo te doy. Y uno de los aspectos más importantes de Karl Marx, al menos, es el hecho que él pensaba que las horas trabajadas nunca eran remuneradas con la paga. Y esto también entra muchísimo en la relación empleador-empleador. Y esto también encaja mucho en el concepto de marxismo, el cual se irá deteriorando al paso de los capítulos y al paso de la historia. También un concepto que de alguna manera sale o empieza a sobresalir mucho desde que Karl Marx y Friedrich Engels deciden tomar como las riendas o volverse de alguna manera los padres de esos conceptos, es el proletariado y la burguesía. Estos entran como, no sé, el proletariado entra como una clase baja, media, o prácticamente como los trabajadores, y
nuevamente se vuelve al concepto de empleador-empleado. Una de las citas más, de alguna manera, famosas o directamente conocidas de Karl Marx era que buscaban de alguna manera, ¿cómo lo explico? Como un mundo comunista sin clases, un mundo comunista sin jerarquías, un mundo comunista que prácticamente sería perfecto. Lo cual, pues, próximamente vamos a ver que era bastante complicado. Además de que tanto Friedrich como Engels pensaba de alguna manera u otra en el hecho de que de alguna manera el proletariado terminaría siendo el que revolucionaría el capitalismo. ¿Cómo así? Prácticamente que el proletariado sería quien de alguna manera como que apuñalara por la espalda al mismo capitalismo, o que incluso el mismo capitalismo sería el que se destruiría a sí mismo. Después vamos a pasar a la excepción rusa y la hegemonía. Ahora sí se viene de alguna manera lo bueno. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al concepto de hegemonía, el cual se empieza a tergiversar dependiendo la persona que decide decirlo. ¿Cómo así? Ciertos pensadores tenían un concepto de hegemonía plenamente diferente al que se ve tanto en la Revolución Rusa como en el gobierno de Lenin, como etcétera. Vamos a pasar a el hecho de que aquí vamos a pasar a la Revolución Rusa. La supuesta excepción de un triunfo de un comunismo que no se dio. ¿Por qué no se dio? Fracasó lo suficiente por el hecho de que nunca hubo de alguna manera como un paso de una burguesía democrática, sino que directamente pasaron a ese comunismo, el cual terminó siendo claramente un total error. Uno de los personajes más importantes es Antonio Gramsci. Creo que es el personaje más importante de alguna manera, este subtítulo, porque es como muy importante. O sea, él prácticamente lo que va a decir va a proponer muchas cosas nuevas, las cuales van a hacer de alguna manera tambalear a todo lo que se había construido o visto como marxismo mucho antes. Primero, ¿a qué se refería la hegemonía desde el principio? Prácticamente se refería a que cada clase social tenía una tarea específica, el proletariado, la burguesía, etc. Este concepto prácticamente fue usado por George Plejamot y sería el concepto que sería cambiado próximamente para terminar siendo un concepto que apoyaría mucho más a la nueva izquierda que al marxismo en sí. Ahora pasemos a el cambio tan ocurrente, de alguna manera, que se formó entre el anterior pensador y Lenin. Como sabemos, Lenin era un teórico bolchevique que efectivamente fue muy importante también en todo el comunismo en sí, y pensaba que el concepto de hegemonía era una unión o alianza entre minorías. Es decir, próximamente se va a ver en otros capítulos, pero lo que decía Lenin era que la unión, porque no solo el proletariado era suficiente de alguna manera, sino que tendría que unirse muchas más causas para que se forjara una revolución como tal. Entonces prácticamente todo el concepto fue cambiado. O sea, hace 5 segundos nos habían dicho que la hegemonía era un concepto en el cual cada clase tenía su tarea. Pero Lenin después dijo, creo que tenemos que unirnos para que sobreviva o para que al menos se mantenga. Y bueno, teniendo en cuenta la decepción de la Revolución Rusa con respecto a todos los pensadores comunistas, pues claramente se veía bastante. Después de esto vamos a tener prácticamente a Lenin y Gramsci siendo claves muy importantes sobre el concepto de proletariado que se tenía. Prácticamente se va a decir que el proletariado pasaría a ser la nueva burguesía o pasaría a ser
de alguna manera la dominante. Es decir, que realmente nunca se supo bien lo que fuese pasado, o que prácticamente lo que decía Gramsci es que el proletariado iba a ser tan fuerte que iba a pasar de ser la clase no dominante a ser la dominante, y que iba a ser eso contra el capitalismo y la clase burguesía o los burgueses. Después vamos a pasar al postmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Esto realmente es de alguna manera la decadencia de un marxismo, ¿cómo decirlo? De un marxismo que había empezado de una buena manera, pero que al final, tanto por Lenin como por Gramsci, como por el mismo Friedrich Engels, termina pasando a ser un socialismo bastante peculiar. Y también cabe aclarar que muchas personas, muchísimas personas se basaron tanto en Laclau como en Chantal Mouffe después de muchos años. O sea, prácticamente pasaron a ser como unas personas súper importantes en todo el aspecto de la palabra. O sea, como que seguían, y acá es donde más se ve el concepto de hegemonía. La estrategia se convirtió en qué minoría puede darme más importancia en un mundo. Porque de alguna manera el capitalismo tiene a los de ultraderecha, también a los superconservadores, a las familias que respetan la familia, incluso a las personas que valoran mucho la propiedad privada. Pero acá Chantal y Laclau dicen, ¿qué me falta para que yo realmente tenga una importancia extremada en el mundo? Empezando así a pasar de alguna manera a un concepto bastante complicado, pasando a decir de que era una democracia radical versus una democracia liberal, pasando a prácticamente hegemonizar todo el concepto de socialismo que teníamos conocido. Acá pasa otra cosa. Es otro de los subtítulos, que son los pensadores del socialismo del siglo XX. ¿Y qué pasa? El socialismo pasó a ser un proyecto, como una campaña política. Y no solo política por el hecho de que sea un tema muy político y un concepto político, sino pasó a ser de alguna manera el ¿qué hago para seguir de moda? Como coloquialmente se diría. Pero prácticamente lo que acá nos explican es que el socialismo sintió la necesidad de reinventarse para que de alguna manera u otra se mantuviera. Prácticamente tanto los soviéticos como muchas personas que claramente no aceptaban muchas cosas modernas, tuvieron que pasar de eso a decir, tengo que hacerlo para que se mantenga el socialismo que yo le quiero dar a las personas. Y, o sea, esto es bastante complejo porque incluso acá tengo la página, es la 43, se habla de el uruguayo Sirio López Velasco, el cual es una de las personas que más dice como tenemos que meter más cosas. O sea, me parece que el jugo que hizo Carl y Friedrich no está completo. Me parece que la bandeja paisa que hicieron estas dos personas no están completas. Y prácticamente lo que diría es que cada uno pelearía por su necesidad, pero igualmente estaría metido en un socialismo, pero igualmente cada uno haría lo que quisiera y robaría y abogaría por lo que quisiese. Entonces pasa a ser algo bastante complejo. Y no solo eso, que después de en este socialismo vamos a ver tanto a Chávez, tanto a muchas personas muy influyentes que directamente de alguna manera u otra terminaron siendo dictadores o etcétera. Y sí, apostaron o de alguna manera apostaron todo el concepto que se había manejado desde el principio de un comunismo
al hecho de... Y sorprendentemente después de todo esto vamos a ver nuevamente de alguna manera el efecto del socialismo. Alexander Busgarín, un pensador neomarxista ruso, va a terminar peleado con López Velasco. ¿Por qué? Porque habló de un marxismo sin meter a cierto grupo de cierta comunidad. Pero prácticamente lo que dice López Velasco es que de alguna manera Busgarín omitió o se le olvidó de alguna manera mencionar a los movimientos homosexuales y a todo el arco iris de la bandera LGBT prácticamente. Y sí, este capítulo es bastante complicado, creo que intenté resumir lo más posible, pero no pude. Y realmente creo que es algo de lo cual hablar bastante y de la hegemonía que se genera desde un principio, porque el resto de capítulos van a mostrarnos una cara de un socialismo que no tiene nada que ver con lo que al menos el manifiesto comunista deseaba o esperaba o aspiraba de un mundo o de un capitalismo, comunismo. Se empieza a tergiversar todo prácticamente. Pasa a ser como un revuelto de muchas luchas, las cuales desde el principio no eran aceptadas. ¿Por qué? Porque Karl Marx siempre hizo su énfasis en el proletariado, la clase que él veía como oprimida y la clase que él podría de alguna manera ayudar era esa. Pero después, tanto por las miles de decepciones que generó el comunismo en su época, tanto como el fuerte golpe de la caída del muro de Berlín, como la revolución rusa que falló plenamente, de alguna manera se dieron cuenta como tenemos que hacer algo más para sobrevivir como concepto. Como un concepto de socialismo, tuvieron que hacer muchas cosas y próximamente lo veremos. Entonces, muchas gracias y bye. Derecho de vivir.